pero le pido al Señor que Él me ayude en la meditación que traemos en esta tarde. Yo me preguntaba al principio, ¿qué le doy a mis hermanos? ¿Qué Dios quiere que yo diga a mis hermanos? Y muchas veces es un poco difícil porque saben que yo no sé por qué, pero yo creo que porque los papás no son tan emocionales como nosotras las mujeres. A nosotros, el día de la madre estábamos carcajadas y risas y queriendo colaborar y todo, ¿verdad? En los juegos. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo somos de diferentes? Papá es totalmente diferente a mamá, aún en las celebraciones. Porque ahora miraba yo y oía y como que todos muy calladitos. Dije, si hubiéramos sido las mujeres, hubiéramos hecho, como diría un tío de mi esposo, un santo relajo. Pero los hombres son diferentes. Y fíjense que en cierta manera da tristeza que fuimos a la tienda a buscar cosas para papá. ¿Y cómo nos costó encontrar algo para papá? ¿Por qué, hermanos? Porque creo que se ha devaluado en este tiempo la palabra papá. Porque no aquí, pero en el mundo se ha devaluado la palabra padre. Pero saben que es hermoso cuando hacemos la diferencia en este mundo. Porque no es solo de traer hijos al mundo y dejarlos abandonados, como muchos hacen, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos trae, quiero hablarles acerca de un padre virtuoso, porque así como hay mujeres y la Biblia habla de madres, de mujeres, también en la Biblia los padres hacen la diferencia. Si ustedes se pudieron dar cuenta, cada uno de los papás que se mencionaron fueron hombres que hicieron la diferencia en la Biblia, ¿verdad? Quedaron marcados en la Biblia. Entonces, de igual manera, ahora también tenemos papás que han marcado familias, que han marcado hijos. Y eso es lo más hermoso, que muchas veces el mundo lo ve diferente, pero nosotros estamos viendo a nuestros papás de una manera diferente porque tienen el temor de Dios. Así que gracias a Dios por esos papás temerosos del Señor. Yo quiero invitarle que abra su Biblia ahí en Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Así como están sentados, no tienen que decir, bueno, si usted se quiere parar, está bien. Solo es un versículo el que vamos a leer y dice, leámoslo todos juntos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Una vez más, perdón. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pueden tomar sus lugares. Compadecer es una palabra que no es de tener, es una palabra muy fuerte, muy íntima. Compadecer no es solo decir, tengo compasión de que te raspaste. No, es algo más, es algo profundo. Compadecer significa, me duele a mí también lo que estás pasando. Lo que te está pasando a ti, a mí también me duele. Estoy junto a ti. Si tú me necesitas, yo estoy para sostenerte. Y ese es el Padre, en realidad, el Padre que se compadece de los hijos. Y saben que nosotros los humanos nos compadecemos de nuestros hijos. Muchas veces es más fácil que usted haga todo por sus hijos que para otra persona. ¿Por qué? Porque es una compasión que viene de adentro de nosotros. Es algo que sale con qué amor para nuestros hijos. Y cuando pensamos en un papá, muchas veces, como decía Sara, los papás no son perfectos. También nos equivocamos, ¿verdad? Tanto las mamás como los papás, pero en esta tarde no vamos a hablar de mamás, vamos a hablar de papás. Así que los papás también se equivocan, también a veces son rudos. Yo recuerdo muchas veces que yo le decía a mi esposo, cuando ya estábamos solitos, le decía, yo creo que hoy te pasaste, cuando me los... Porque la Biblia dice, el maltrato es lo malo.
corregir es bueno. Entonces, cuando de repente a él le decía, hoy como que te pasaste, y entonces acuérdate que tú eres un hombre grande, con fuerzas, y él es un niño. Entonces, la mamá abogando por el hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto el padre, y de ahí, ¿saben que puedo decir por mi esposo muchas veces? Llegó y abrazó a sus hijos y les pidió perdón. Y les dijo, ¿ustedes creen que si ustedes se portan bien yo les voy a pegar? Ni que estuviera tonto. O sea, pórtense bien. Entonces llegaba un momento de pedirse perdón de una manera tan especial que terminaban orando y pidiéndose perdón. Y yo lo vi, por eso lo puedo decir. Yo soy de otro carácter, él es de otro carácter. Entonces, él siempre corrigió a sus hijos, pero lo hizo con amor. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Y le estoy ahorita hablando nada más del Padre terrenal. El Padre terrenal es el proveedor, como estábamos hablando. Fíjense que hay varias características de un buen padre. Fíjense que hay características que solo papá las tiene, que él es el que se preocupa. Muchas veces papá no está en casa porque está preocupado para darle el sostén a sus hijos. Muchas veces papá no va a la escuela, a las actividades especiales, porque papá está trabajando. Y muchas veces cuando somos pequeños no lo entendemos. ¿Por qué papi no viene nunca? ¿O por qué pasó esto? Pero es porque papá está preocupado por el sostén de su casa. Papá está preocupado porque sus hijos tengan lo necesario. Y qué hermoso es cuando los papás se esfuerzan y están preocupados porque sus hijos tengan lo necesario. Pero eso no es todo, ¿verdad? Dice que el padre, ¿qué significa ser un buen padre? Dice características de un buen padre. Dice que protege y guía a sus hijos. Qué bonito es ver la protección de papá, porque siempre está buscando que su hijo esté protegido, que su hijo esté cuidado. Si se cae, ahí está papá. Sabe que muchas veces hemos visto a los niños que cuando papá está, él se puede tirar con confianza. ¿Por qué? Porque sabe que papá no solo es fuerte, sino que lo va a sostener, no lo va a dejar caer. Y entonces papá está listo para sostener y para proteger a su hijo. Dice que provee un hogar seguro y cariñoso. Ojalá que en el hogar suyo haya cariño, haya amor, porque no solo es de proveer, ¿verdad? Es también de dar amor, de dar cariño. Y muchas veces nosotros no lo recibimos. Yo le digo que el cariño de mi papi muchas veces era hacernos esto, pero mi papi era un albañil y sus manos estaban duras de la cal y del cemento. Entonces cuando él nos hacía esto, nos dolía de esas manos tan duras que mi papi tenía. Pero esa era su forma de acariciarnos. O yo le digo, a veces le cuento a mis hijos y a mi esposo que me encantaba cuando mi papi decía, vamos a ir a la capital. Yo vivía en un pueblo. ¿Y saben por qué me gustaba? Porque cuando yo iba para la capital, por no pagarme un asiento en la camioneta, en el bus o en el camión, como ustedes digan, yo me sentaba en sus piernas. Estaba chiquita. Y era la manera que yo me iba a sentar en las piernas de mi papi, desde mi pueblo hasta la capital. Y me encantaba ir sentada en las piernas de mi papi. Y muchas veces no nos sentábamos en sus piernas porque él trabajaba tan fuerte que no le daba tiempo. Y luego éramos un montón, como nos sentábamos todos, ¿verdad? Pero era hermoso sentarme en las piernas de mi padre y poder ir para allá, ir a la capital con él. Quizás usted tenga recuerdos hermosos de cuando su papá lo abrazó alguna vez, o sabe que otros era de darle una nalgada, un palmo, algo. O quizás usted no tenga tantos recuerdos de papá buenos, pero qué bueno que usted ha hecho la diferencia con su familia, con sus hijos, porque de eso se trata la vida, de hacer cambios. Y mucho más cuando conocemos al Padre Celestial, que es amoroso y que nos ama de una manera tan especial.
Dice que cumple con sus necesidades. Él siempre está preocupado por las necesidades de sus hijos. Él está preocupado por trabajar. Dice que les proporciona reglas y amor. Esa es la diferencia, hermanos, de poner reglas, pero ponerlas con amor, ponerlas con el corazón, porque las reglas son buenas, pero hay que ponerlas con amor. Y un padre que es bueno poner reglas y lo hace con mucho amor. Les demuestra mucha atención. Quizás el tiempo chiquito que está con ellos, pero atiende a sus hijos. Eso es hermoso cuando un papá atiende a sus hijos. Yo he visto cuando los niños están pequeños, ellos quieren que papá les ponga atención, porque él es su héroe, él es lo más grande que ellos tienen. Y cuando usted le pone atención a sus hijos, ellos se sienten, oh wow, tengo un papá, el mejor papá del mundo. Pregúntenle a estos chiquititos, todos tienen el mejor papá del mundo. ¿Por qué? Porque ellos los aman. Y cuando usted le pone atención, ellos están felices de tener su atención. Así que si usted no lo ha hecho, póngaselo y hágalo. Y si ya crecieron también, porque también necesitamos del amor del papá cuando estamos grandes. Y cuando nos sentimos tristes, sentir ese cariño, ese amor del papá es algo muy hermoso. Así que también le demuestra su atención. Muchas veces papá deja todo a un lado, deja todo, trabaja, deja sus deseos. Quizás hay un papá que dijo, yo quería hacer, cuando somos más jóvenes o cuando apenas nos casamos, siempre tenemos sueños, metas. Y se sabe que cuando vienen los hijos, esos sueños y esas metas cambian. Porque papá se dedica más a trabajar para sus hijos que para él mismo. Ya no hay tanto tiempo para él y para sus metas. Ay, el niño necesita zapatos. Oh, mi hijo necesita esto, otro. Entonces, qué hermoso es tener esa clase de papás. Y esa clase de papás se encuentran cuando ellos tienen también un Padre Celestial y han entendido quién los sostiene y quién los anima. Dice que podemos ver muchas reglas para un papá. Podemos tener el papá puede tener muchos propósitos. Muchas gracias. Pero sabe que también hay un Padre Celestial que se compadece de nosotros. Y como hijos de Él, nos emociona tener un Padre Celestial, un Rey de Reyes, un Señor de Señores, un Padre que nos ama de tal manera que su palabra dice que dio a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo. Lo dio para nosotros, lo dio por nosotros, lo dio por amor a nosotros. Y así como se compadece el padre de familia, así como usted se compadece de sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Dice que su amor sobrepasa todo entendimiento. Y aún cuando Él sabe que nos portamos mal muchas veces, Él todavía nos ama, Él todavía nos bendice, Él todavía nos suple a nuestras necesidades. Aún cuando le fallamos muchas veces, así como muchas veces nuestros hijos nos pueden fallar a nosotros, todavía el amor del Padre está más allá a esos errores. De igual manera nuestro Padre Celestial, de igual manera nuestro Padre amoroso, que nos ama de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, pero también lo hizo para salvarlo a usted y a mí. Y gracias a Dios porque tenemos a ese Padre Celestial. Y fíjense que cuando usted es un buen padre, también tiene algunas ventajas. Tiene ventajas cuando como padre nos hemos equivocado. Claro que nos hemos equivocado, pero hemos tratado de hacer nuestro mejor papel como padres. Y mucho más cuando lo hacemos bajo la palabra del Señor, ¿verdad? Porque eso hace la diferencia. Cuando un papá
hace la diferencia. Entonces, miramos que hay consecuencias buenas. No es la regla, pero muchos dicen, hay padres que han sido unos hombres excelentes y no tienen hijos buenos. Pero la regla sería de que el buen padre tiene buenos hijos, ¿verdad? Pero como hemos hablado humanamente, fallamos. Pero cuando los hijos crecen y ellos se dan cuenta que no pudieron tener mejor papá, van a decir, oh, no tuve mejor papá que el que yo tuve. Y aún cuando tuvieron, quizás yo digo tuvieron porque mi padre fue un padre muy amoroso, ¿qué pasó? Decimos, la que no nos pasaba nada era mi mami, pero mi papi era un hombre cariñoso. Entonces, como que eso nos hizo a nosotros inclinarnos muchas veces por mi papi, ¿verdad? Porque era el más cariñoso y el más pasador, y mi mami era diferente, ¿verdad? Pero mi papi tuvo sus errores, pero también tuvo buenos hijos. ¿Por qué? Porque los crió bajo el temor de la palabra del Señor. Y eso, hermanos, va a ser la diferencia, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Y la diferencia no lo hacen ni las reglas, lo hace Cristo en el corazón de las personas. Entonces pensemos que vale la pena esforzarnos. La vida cristiana no es fácil, pero vale la pena esforzarnos porque eso hace diferencia en este mundo. También la palabra de Dios dice ahí en Salmo 1, si usted se lo puede leer, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es una bienaventuranza que la palabra de Dios nos deja. Dice el varón, vamos a decir el papá, bienaventurado el papá. Bienaventurado usted, hermano, bienaventurado usted, mi amigo, que en esta tarde llegó y que el Señor le está diciendo, vale la pena ser de los buenos, de los bienaventurados que siguen el consejo de Jehová, que buscan su palabra. Dice que no andan en camino de pecadores. Esos son los que van a tener bienaventuranza. ¿Y qué dice los bienaventurados? 3 veces dichosos, 3 veces dichosos, quiere decir bienaventurados. Es una promesa del Señor que Él tiene aquí para cada uno de ustedes, papá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Hay muchos consejos malos, hay muchas amistades malas que muchas veces nos quieren desviar del camino del Señor. Pero dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, allí está su delicia, allí está su alegría, su gozo. Leer la palabra de Dios con sus hijos, hacer que sus hijos aprendan de su propio ejemplo, de su propia vida, que Él vive diferente, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Así que dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso quiere decir en todo tiempo, en los días tristes, en los días difíciles, cuando está cansado o cuando se relajó. Es un momento en que Él enseña lo que Dios ha hecho en su corazón y da un buen testimonio a sus hijos, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Oh, ¿cómo es hermoso ver un árbol que está plantado cerca de un arroyo, de un río? Usted no lo va a ver nunca con las hojas caídas o con las hojas secas. Lo va a ver frondoso, lo va a ver verde, lo va a ver hermoso. Y dice que así será el papá
que medita y que da, que enseña su palabra y que medita de día y de noche con sus hijos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que da buen fruto, que no da un fruto seco, que no da un fruto sin sabor, sino que va a dar un fruto que al nomás darle la primera mordida va a sentir aquella delicia y usted va a ver que vale la pena estar plantado junto a las corrientes de agua, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da para poder ser la diferencia en este mundo. Dice que el fruto no se cae, da buen fruto. Y entonces dice, el viento no se lo lleva, no está seco, no está ácido, no está frondoso, está hermoso. Y eso, hermanos, si usted busca de Dios, busca de la palabra del Señor y se pone firme en Él, usted va a encontrar y va a poder dar esa clase de fruto. Porque solitos no podemos, solos no pueden, mis hermanos. Pero si la gracia de Dios y su Espíritu Santo está en sus corazones, ustedes van a poder hacer diferencia en este mundo. Y vamos como hoy nosotros, con alegría y gozo, buscamos y queremos celebrarles, porque creemos que ustedes son unos padres diferentes, unos padres que Dios nos dio y que hacen la diferencia en este mundo. Y también en esta tarde no quiero dejar pasar a esas mamás que son padres al mismo tiempo. Yo admiro mucho a las mamás que tienen que hacer el papel de mamá y papá. No es nada fácil. Y nunca van a hacer el papel de papá, porque el papel de papá yo creo que es solo de un hombre. Pero esas mamás que en algún momento les ha tocado tener que educar a sus hijos solas, yo admiro a esas mujeres, porque no es nada fácil. Pero la gracia del Señor es suficiente, tanto a ellas como a los papás, de hacer la diferencia en este mundo. Yo quiero en esta tarde pedir a todos los hermanos que son papás que pasen aquí al frente. Vamos a orar por ustedes. Queremos pedirle al Señor que Él les ayude, que les bendiga y que sean esos padres que la palabra de Dios, que Cristo está buscando, que Dios está buscando. A cada uno de ustedes, pasen aquí al frente, a cada papá, pase por favor aquí al frente. Vamos a orar por ustedes y vamos a pedirle al Señor que Él les dé la gracia, les dé de su presencia, les dé de su Espíritu Santo, para que ustedes puedan hacer esos padres amorosos, esos padres bienaventurados, que no andan en mal, sino que cada día se acercan más al Señor con alegría y gozo, y van a recoger en su momento, van a recoger lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes han sembrado. Así que el Señor me los bendiga. Yo sé que hay unos que sus hijos son pequeños, pero de igual manera un día van a crecer, y de igual manera desde ahora empiecen a hacer el trabajo que el Señor les ha encomendado. Pónganse de pie, hermanas, hermanos, y vamos a orar por nuestros padres. Si usted quiere poner su mano para enfrente y orar por ellos, o quizás sería bueno que usted pase y abrace a su papá. Si usted tiene a su papá aquí, abrácelo y dile las gracias y ore por él. Y los que no, pues usted también acérquese y ore con alguien ahí para que el Señor sea bendicido. Pasen, hermanas, pasen, vamos a orar por nuestros papás. Si usted está aquí en esta tarde, pase y ore con su papá. Padre, ante tu presencia, Señor, llegamos esta tarde. Señor, dándote las gracias por todo lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Señor, te exaltamos y te alabamos por ser nuestro Padre celestial, el Padre amoroso que nos ama, que nos llena, que nos renueva. En esta tarde, Señor, ante tu presencia ponemos a cada uno de estos padres que hoy están aquí. Padres humanos que quizás se han equivocado, pero lo han hecho todo por amor a sus hijos. Padre, yo te ruego a que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les llenes de tu presencia. A los que están empezando, Señor, que tú les des tu gracia para que ellos puedan hacer un trabajo excelente
delante de ti. Y a los que ya tenemos nuestros hijos grandes, Señor, que sigamos siendo los padres que cuidan de ellos, que les protegen en oración, Señor, en consejos buenos, en enseñarles tu palabra, en dar buenos frutos para ellos, para que ellos puedan ser la diferencia en este mundo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en esta tarde. Llénale de tu presencia, de tu gracia, de tu bendición. Bendice a cada hijo, Señor. Bendice a sus familias. Gracias te damos por los que ya no están, pero que un día también dieron una marca, hicieron una marca en nuestras vidas. Padre, bendíceles. Bendice a mis hermanos, que ellos puedan dejar marcas en sus hijos, en sus familias, para que cuando ellos no estén, sus hijos puedan seguir sus pasos con seguridad, porque también van seguros para donde ellos van a estar al cielo. Padre, bendice, dales ahí de tu ayuda, dales de tu bendición, nuevas fuerzas, Señor. Cuídales, protégeles y llena sus vidas y sus corazones con tu amor y tu presencia. Te lo suplicamos. Gracias te damos, Señor, por cada uno de estos padres que ahora, Señor, están aquí en Iglesia Nuevo Amanecer. Nos alegra, nos da alegría poder decirles que los amamos y que estamos contentos y orgullosos de tenerles como nuestros amigos, como nuestros hermanos, y te damos gracias por cada uno de ellos. Cúbreles, bendíceles con tu santo y poderoso Espíritu, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.